Gloria a Dios, aleluya. Tiene como título La Torre de Babel. Amén. Génesis capítulo 11. Leo la palabra de Dios en favor de todos, con la autoridad del Padre, del Hijo, para la dirección de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. La Torre de Babel. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Jehová añade bendición entre su palabra que hemos leído en esta noche. Se le pido a mi hermana Andrea que sea orando por este mensaje. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, y nos regalas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. En esta hora te pedimos que perdones todo pecado, toda maldad, y iniquidad, todo lo que te hemos cometido, era tu presencia, Señor amado, y en esta hora que estamos aquí, y a tu presencia de escuchar, y oír tu santo y bendita palabra. Padre, yo tenga el nombre de Dios, por medio de tu palabra, usted hablando a través de mi usted tomando nuestro cuerpo, viendo, Padre, que tu palabra se penetra en nuestro corazón, siempre. Padre, gracias te damos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mi amado hermano, visita, amigo, oyente, vemos en la historia que hemos leído en esta mañana sobre un pueblo que tenía un objetivo, ¿verdad? Dice que tenía el objetivo de construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Amén. Vemos que este pueblo tenía esta consigna y nada, dice la Biblia literalmente, que nada los iba a hacer desistir de lo que habían pensado hacer, ¿verdad? Este pueblo duró más o menos aproximadamente unos 43 años construyendo esta torre o esta ciudad. Pasaban largas jornadas, mujeres, hombres, trabajando en 3 jornadas, día, tarde y noche. No descansaban. También dice de que muchos perdieron la vida en medio de esta construcción de esta torre, ya que como en aquella época, digamos que no había seguridad para el trabajo en altura, se caían y morían. Y aún así ellos poniendo su vida a causa de este fin, decían de que incluso después de haber fallecido, su espíritu iba a ayudarlo a que la torre no se cayera. O sea, que iban hasta después de muerto a seguir ayudando. Era el pensamiento de ellos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿O qué nos llama la atención de este texto? No solamente que Dios, de ahí nacieron las lenguas, los idiomas. No, eso fue el mecanismo que Dios usó para poder hacer que ellos desistieran. La Biblia dice literalmente de que dijo Dios que había que hacer algo, porque ellos estaban totalmente decididos a hacer lo que habían pensado hacer. No había forma, ni había hombre, ni había profeta, ni había mensaje ni sueño
que hicieran que ellos detuvieran la construcción de esta torre. Ahí se puede ver que realmente ellos estaban decididos a hacer la torre o a construir la torre cuya cúspide llegara al cielo. Dice que esa torre llegó a tomar una altura más o menos de 3.500 metros de altura. ¿Usted sabe cuántos son 3.500 metros de altura? En aquella época, que tenían que coser, poner a fuego para hacer el ladrillo, y el trabajo era mucho más pesado. Fueron 43 años, hermano, casi media vida o una vida, construyendo esto. Ahí no le decía uno al otro, bueno, entonces ya yo cumplí mi función, ahora te toca a ti. No, ellos eran unánimes. Amén. Por el propósito el cual ellos habían puesto, que era construir esa torre. Entonces, ellos, nada los iba a hacer cambiar de opinión, nada los iba a sacar de lo que ellos habían decidido hacer. Entonces Dios tuvo que hacer lo que hizo, de que hablaran otro idioma, de que no se entendieran, para que pudieran dejar de hacer lo que no le agradaba a Dios. Ellos por su fuerza pensaron en llegar a Dios, o por sus métodos. ¿Por qué? Porque querían establecer una ciudad, algo, digamos que algo icónico, de que nunca en la historia de la humanidad olvidaran lo que ellos hicieron, que era aquella ciudad y aquella torre. Entonces podemos ver de que ese era un pueblo que no estaba unido, estaba unánime. Amén. Porque hay muchos hogares que están unidos, pero no están unánimes. Hay muchos, incluso familias que están unidas, pero no están unánimes, aunque estén juntos, aunque vivan juntos. Incluso hay esposos que aunque duermen en la misma cama, pero duermen espalda con espalda. ¿Será que están unánimes? No están unánimes, ¿verdad? Entonces, Cristo o la Biblia siempre ha registrado, más allá del término unidos o juntos, habla de unanimidad. Amén. Porque aunque unanimidad venga de la palabra unido, no quiere decir lo mismo. Amén. Porque existe una diferencia. La diferencia que existe es que unidos podemos estar juntos, pero unánime es cuando todos tenemos el mismo pensamiento. Entonces podemos ver de que este pueblo, más allá de unido, de juntos, estaba unánime. Amén. La fuerza o la fortaleza que tenía ese pueblo no era su tecnología de aquella época, no era la fuerza de los hombres ni de las mujeres, era la unanimidad que había en ellos. Eso era lo que hacía que ese pueblo era fuerte. Amén. Tanto era su fuerza, humanamente hablando, que Dios mismo tuvo que intervenir, porque pudo haber mandado algún profeta o pudo haber mandado otro mecanismo, pero tuvo Dios mismo que actuar, porque no había otra forma. Amén. Porque estaban unánimes, estaban juntos. La iglesia de Cristo, el mismo Dios dice, el mismo Cristo dijo, mi Padre y yo uno somos. Cristo no quiere que en su iglesia, que en su pueblo haya divisiones. Amén. ¿Qué es lo que nos divide a nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que a la iglesia de Cristo la divide? Pregunto, ¿qué es lo que nos divide? Amén. Lo que se le venga a la mente. No hay amor entre hermanos. No hay amor. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos divide? La murmuración. Murmuración. ¿Qué más? Comprensión. ¿Cómo? Comprensión. Comprensión, falta comprensión. Todo eso está bien y realmente eso es lo que a nosotros nos afecta como iglesia. Mira, una familia donde no hay una buena comunicación, donde hay odio entre el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, algún día se acaba. Pueden tener 20, 30 años juntos, pero algún día se acaba. Amén. Porque han dejado que el odio, que el resentimiento, que la falta de amor, que cualquier cosa se ponga por encima de la unanimidad que debe haber como pareja. Cristo habla que ya no son dos, sino que uno. Amén. A nivel familiar, a nivel de pareja. Entonces, ¿cuánto más la iglesia de Cristo? No podemos dejarlo, que Satanás, el diablo, nos siga dividiendo. Amén. La Biblia dice de que debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, y reír y gozarnos con los que se gozan. Amén. Lo que le duele a mi hermana tiene que dolerme a mí. Lo que le duele a mi pastor debe dolerme a mí. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo como iglesia. La Biblia dice que en un cuerpo hay muchos ¿qué? Muchos miembros.
Cada uno tiene su función, amén, pero todo en unanimidad o todo en conjunto, digamos que brinda el bienestar del ser humano, del cuerpo humano. El sistema inmunológico está compuesto por tejidos, órganos y células. Ellos trabajan conjuntamente para cuando aparezca en nuestro organismo una amenaza o una bacteria, puedan destruirla. Amén. Ya está, el cuerpo humano es unido. ¿Por qué nosotros no lo somos, hermanos? Si nosotros profesamos a un Cristo que no divide, amén. Si nosotros profesamos a un Cristo que es todo amor, amén. Tú y yo debemos amar a nuestros hermanos, muy por encima de lo que hagamos, amén, o de lo que Él haga. Porque realmente la iglesia de Cristo no avanza cuando hay divisiones entre nosotros, amén. Más que iglesia, más que hermanos, somos una familia, amén. Y ese es el sentir que Cristo quiere poner en nosotros. Mira que este pueblo, incluso sus argumentos vacíos, querían llegar al cielo, amén, y lo hubiesen logrado, amén, al cielo físico. Ya iba por 3.500 metros, hermano, de altura. Eso era inmenso. Nada los iba a hacer desistir, amén, de terminar lo que empezaron. A veces en muchas iglesias el pastor o el líder dice algo y cada quien dice: a mí no me parece, yo para allá no voy, yo por qué tengo que hacerle caso a él, amén. ¿Cómo vamos a funcionar si cada quien está por sus intereses particulares? Amén. ¿Qué venimos nosotros a buscar a la iglesia? Pregunto. Todos decimos que a Dios, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que tú y yo venimos a buscar a la iglesia? Amén. Yo necesito un trabajo, un empleo. El otro hermano tiene su mamá enferma, quiere que Cristo le sane a su mamá. El otro hermano quiere, porque tiene problemas en su hogar, quiere que Cristo solucione su hogar. Está bien, pero solamente estamos interesados en nuestros intereses particulares y personales. Cuando tú vas a una empresa, ¿quién crece? ¿Tú o la empresa? ¿Quién avanza? ¿Tú o la empresa? La empresa, ¿verdad? Tú recibes tu salario. Amén. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El fin de nosotros como iglesia es que el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sea expandido. Amén. Crezca. Tus problemas, mis problemas, Cristo en el camino se encarga de ellos. Hay una frase que dice que si tú pones todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Tenemos que saber de que nuestro fin como iglesia es avanzar. Amén. Nuestro fin como iglesia es rescatar al perdido, que es la misión de la iglesia. Amén. No podemos dejar. Satanás es experto en desenfocarnos. Ya Satanás no está sacando gente de iglesia. Satanás lo que hace es que nos desenfoca. Amén. Y transcurren días, años, meses, y estamos fuera, orinando fuera de usted sabe qué. Amén. ¿De qué nos sirve a nosotros estar 10, 15, 20, 30 años en una iglesia cuando estamos desenfocados? Amén. Estamos desaprovechando, no perdiendo el tiempo, porque aquí en la iglesia nadie pierde el tiempo, pero sí desaprovechamos muchas veces el tiempo. Amén. Mira el ejemplo de este pueblo. No conocían a Dios, tenían sus dioses paganos, tenían su rey establecido, pero ellos iban a lo que iban. Amén. ¿Por qué la iglesia de Cristo ha permitido que el diablo nos divida? Amén. ¿Por qué permitimos incluso que el diablo en los hogares haga estragos? Amén. Si tú sabes como esposa que tienes que atender a tu marido y tu marido sabes que tienes que proveerle a tu esposa, ¿por qué dejamos que Satanás meta el conflicto, amén, en medio de los hogares? Amén. Mira, el reino que más unido es, ¿sabe cuál es? Ese reino sí es unido, más unido que cualquiera. ¿Sabe por qué tienen tanto éxito? ¿O por qué hay tanta maldad? Porque son unidos. Amén. Hay una frase de positivismo que dice que un pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Pero realmente es la acción de nosotros como cristianos estar en pie de lucha por nuestro hermano. Amén. ¿Cuántos de nosotros cuando un hermano está en un caso de emergencia y nos llaman, enseguida nos ponemos a orar? A veces no nos interesa, a veces no nos preocupamos por el estado de nuestro hermano. Amén. Si sabemos que nuestro hermano está enfermo, no le regalamos una visita. Si sabemos que nuestro hermano tiene problemas en su hogar, amén, ni siquiera oramos por los hermanos. Debemos partir de allí
Entonces, ¿será que el problema de mi hermano es mi problema? No. ¿Será que el conflicto de mi hermana, mi hermano, es mi conflicto? No. Entonces, déjame decirle que aquí hay que buscar un camión y irnos. Amén. Si la iglesia no nos unificamos en unanimidad, entonces hay que buscar un camión, apagar la foto y desconectar los abanicos y irnos. Amén. Cuando bajó el Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, dicen que estaban unánimes. No unidos, unánimes, dicen ellos dos. Entonces, muchas veces queremos ver el mover de Dios en nuestra iglesia. A veces queremos ver el mover de Dios en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, pero estamos divididos. Amén. Tú tienes que perdonar a tu esposa. Y tu marido y tu mujer tienes que perdonar a tu esposo. Cualquier ofensa, cualquier cosa que se dé, deben arreglar las cosas. Amén. Porque Satanás solamente ha venido a destruir los hogares, a destruir las iglesias, a destruir la vida del ser humano. Amén. Y también hay un proverbio diabólico que yo lo llamo así, de que dice que divide y reinarás. ¿Por qué? Porque nada que está dividido, que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia no tenga este cáncer. Amén. Debemos amarnos unos a otros, hermano. Tú tienes que cuidar a tu hermano y tu hermano debe cuidarte a ti. Amén. No podemos dejar que el diablo nos llene el corazón. Amén. En contra de nuestros hermanos. Las directrices establecidas por Dios a través del pastor debemos obedecerlas. Amén. ¿Cómo obedeces a tu jefe? Amén. Y a veces nos pasamos de, usted sabe, sí, somos con nuestro jefe y cualquier cosa, hemos terminado de decir, haz esto, y ya nosotros lo hemos hecho. Sí somos obedientes. Amén. Pero ¿por qué cuando tu pastor en tu iglesia te dice haz esto, por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque es desobediente. Porque sí, es desobediente, pero ¿por qué será que al jefe le hace más caso que al pastor? Porque el jefe le paga, ¿cuál es el le paga? ¿Sabe qué? Porque ama más a Dios, a la plata que a Dios. Por eso le hace más caso al jefe que al pastor. No porque el pastor sea Dios, sino que la directriz que el pastor te está dando debe cumplirla. Amén. Nosotros aquí no somos nada. Amén. Todos los que estamos aquí, amén, o en la empresa donde estamos laborando, queremos que Dios nos arregle todas nuestras penas o nuestros problemas. Pero, ¿qué le estamos dando nosotros a Dios? Amén. Sí, después que Cristo te dé tu empleo o te dé todo lo que tú necesitas, ¿qué le estás dando tú a Dios? A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga y que Dios, pero a veces nosotros tomamos la iglesia como bancolombia, absorbemos el beneficio. Cuando nosotros venimos aquí por todo menos a buscar de Dios y que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas por Él, estamos buscando el beneficio de Dios, no a Dios. Una cosa es buscar favor de Dios y otra cosa es buscar a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando recibe el beneficio se olvida de Dios. Amén. O solo nos acordamos cuando estamos en desempleo, pero cuando está en el trabajo no se acuerda ni de un ayuno. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que me escuchan, que nuestra vida está siendo cambiada y dividida por Satanás. Los hogares están siendo estropeados por el diablo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos dejando. Mira, tu orgullo no te va a llevar a nada bueno. Tu odio no te va a llevar a nada bueno. Entonces, cuando pierdas a tu marido, te vas a dar cuenta lo que has perdido. Amén. A veces el orgullo nos hace ver las cosas que si no me habla, yo no lo voy a hablar más nunca en su vida. Amén. Él tiene que pedirme perdón porque si no, yo no le voy a pedir perdón. Entonces viene tu esposo, recoge su ropa y se marcha, entonces viene el llanto. Tu orgullo pudo más que el amor por tu marido. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos nosotros aprendiendo y recibiendo? Aquí nosotros venimos que nuestra vida sea cambiada. Amén. Cristo no es un Cristo a domicilio, ni es el lapicero que cuando lo necesito es que lo voy a utilizar. Amén. Cristo quiere hacer un cambio en nuestra vida. Cristo quiere que nosotros como iglesia avancemos. ¿Qué es lo que hace que la iglesia avance? Pregunto. La unión. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace que la iglesia avance? El amor. La gasolina de la iglesia es el amor.
por las almas, por tu hermano, o incluso por tu enemigo. Eso es lo que hace que la iglesia avance. ¿Usted sabe por qué Cristo murió? Por amor. Eso es la gasolina de este barco, de este buque, el amor. Si aquí no amamos, vuelvo y repito, hay que buscar un camión. Amén. Porque Dios no tiene amor. No, son errores. Dios no tiene amor. Dios es amor. Es la esencia del amor. Amén. Entonces podemos darnos cuenta de que en nosotros debe haber una reflexión. Amén. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Estamos dejando que Satanás divida nuestra vida, que Satanás divida nuestra familia, que el diablo haga desastre en nosotros. Amén. Mira a estos hombres y estas mujeres. Ninguno puso una excusa. Así como la parábola de la cena. Ve y busca a los convidados. No, tengo que hacer esto, el otro día tengo que hacer aquello. Bueno, entonces a los que no invitaste, búscalos si tú eres que quiere venir. Amén. Así pasa en nuestra vida. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, nosotros muchas veces sacamos excusas. Amén. Sacamos excusas. No puedo, pastor, no puedo, aunque podamos. Amén. Aquí no se desobedece tanto al pastor, aquí se desobedece a Dios. Amén. Nosotros dejamos que Satanás nos ponga la mirada en el hombre. Amén. Pero si no respetamos, es más, si tú no respetas a tu marido o tú no respetas a tu mujer, tú no respetas a Dios. Amén. Dios quiere que nosotros seamos uno. Amén. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno en esencia. Amén. Y todos trabajan conjuntamente, unánime por un fin. Amén. Porque Cristo no ha venido a dividir. Amén. Cristo vino a unificar. ¿Qué unificó Cristo? Nosotros como el Padre. Por eso dice que hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, de que no podemos dejar que el orgullo, el odio, la altivez, nada nos divida. Amén. Y que tenemos que recordar y siempre tener presente que aquí nosotros hemos venido a que este ministerio avance. Amén. Nosotros como iglesia, nuestro fin como persona es que esto avance. ¿Cómo yo hago para que esto avance? Predico en la palabra de Dios, le hablo al compañero de trabajo, al compañero de estudio. Eso es nuestra función aquí. Amén. No es venir a pedir a Cristo un trabajo y ya. No es venir a que Cristo me dé esto y ya. Ni es una religiosidad de venir los domingos, los miércoles. Amén. Si no es eso. Amén. Para que la iglesia pueda avanzar. Aunque si tú no quieres, no te preocupes. Despreocúpate. Cristo sin ti va a avanzar. O la iglesia sin ti va a avanzar. Porque aquí ninguno somos indispensables. Amén. Aquí el que no desee, amén, Cristo busca otro. Saúl desobedeció y Samuel lloraba a Saúl. Y el mismo Dios le dijo, no llores a Saúl. Ya yo he buscado otro conforme a mi corazón, el cual me va a servir, que fue David. Entonces, ya los que realmente no han querido servir, no se preocupen, tranquilos. Acuérdense, Esaú vendió su primogenitura, no quiso, amén, pero el ministerio de Cristo avanzó. Muchos de los discípulos y muchos de los que estaban con Cristo, incluso viendo señales, prodigios, milagros, no quisieron seguir y se devolvieron o se quedaron en las ciudades y Cristo seguía. Cristo no se detenía. El ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, no se detiene por nadie, ni por ti ni por mí. Estés tú o no estés tú, esté yo o no esté yo, esto va a seguir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, podemos darnos cuenta de que estos hombres o este pueblo eran uno. Amén. Y mira todo lo que alcanzaron. Marcaron, digamos que algo un hito en la historia bíblica y en la historia de los tiempos. Construyeron una torre de 3.500 metros de altura. Amén. Porque querían de que ellos siempre fueran recordados a pasar del tiempo. Y lo lograron. Amén. Aunque no llegó al cielo porque Dios intervino, pero lo lograron. Alcanzaron algo. Amén. Así también nosotros para poder alcanzar algo tenemos que ser perseverantes y constantes. Ellos también lo fueron 43 años de tirar mezcla y ladrillo.
Amén. En aquel entonces, que quizás era mucho más difícil que ahora. Fueron 43 años en el gobierno. Eso también fue muy importante en esto. La constancia que ellos mantuvieron para poder hacer lo que quisieron hacer. Amén. Podemos darnos cuenta, hermano, de que si tú y yo no somos constantes, no vamos a construir ninguna torre. Nosotros tenemos una torre que construir. ¿Cuál es la torre que nosotros tenemos que construir? Nosotros mismos. No. La torre que nosotros tenemos que construir es la torre de oración de nuestra vida, nuestro santuario. Amén. Cada uno debemos construir esta torre, piso por piso, grado por grado. Amén. Porque lo que sostiene a los cristianos es eso, su vida íntima con Dios. Amén. Nosotros tenemos que ser constantes en la búsqueda con Dios. Tenemos que ser realmente perseverantes en los caminos del Señor. Que puede fallar, vas a fallar, porque tú no eres perfecto. Amén. Ni Cristo, siendo perfecto, permitió que le dijeran perfecto ni bueno. Porque Él dijo, ¿por qué me llama bueno? Si solamente hay uno bueno y mi Padre que está en el cielo. Siendo Él bueno. Amén. ¿Por qué nosotros nos hacemos creer perfectos? ¿O por qué nosotros señalamos los errores de los demás o de nuestro prójimo? Amén. Si nosotros también la embarramos, si nosotros también realmente fallamos en muchas otras cosas. ¿Sabe qué pasa? La mayor cantidad de veces el que juzga está peor que el que está siendo juzgado. Amén. Por eso nosotros tenemos que realmente llenarnos de amor de Dios. Amén. Nosotros tenemos que llenarnos de amor de Dios para que la iglesia de Cristo pueda avanzar. Amén. Brinda los fuertes aplausos. Entonces vemos que confusión fue llamado a aquel lugar, porque ahí fue donde Dios cambió el lenguaje, confundió sus lenguas. Tuvieron que hablar otro idioma. Amén. Satanás también es experto en hacer que los cristianos no hablen el mismo idioma. Amén. Porque así los puede confundir. La misma que Dios usó para bien, Satanás la usa para mal o para su objetivo. Satanás le encanta que tú y yo no hablemos el mismo lenguaje. Cuando una persona se cree mejor que los demás, ya no está hablando el mismo lenguaje, ya se siente superior, ya hay un problema. Entonces todo lo que haga o los demás hagan a él le va a parecer mal, porque cree estar por encima de los demás. Entonces ya ahí Satanás tiene una victoria, entre comillas, porque ya hace que nosotros quitemos la mirada o cambiemos el lenguaje. Amén. Aquí todos debemos tener, desafortunadamente no lo tenemos, pero debemos tener un solo lenguaje. Si el pastor o un líder dice, hermano, hay que evangelizar, vamos todos a evangelizar. Vamos a predicar. Amén. Pero vamos a predicar. No puedo, me duele la pierna, estoy enfermo. Entonces cada quien está en su particularidad, en su confort. Amén. Para que nosotros nos hemos evidenciado físicamente que cuando nosotros la iglesia nos reunimos por un fin, de un ayuno, en oración por algo, Cristo resuelve el problema. Amén. Entonces, ¿qué se deja ver? De que realmente cuando la iglesia de Cristo se une, entonces hay poder. Amén. ¿Por qué Pentecostés o el Espíritu de Dios bajó y descendió? Porque estaban unánimes. Amén. ¿Por qué cuando Pedro estaba encarcelado se rompieron los billetes? Porque la iglesia oraba junta, unánime por Pedro. Amén. A veces nosotros, digamos que no vemos el mover de Dios como Dios quisiera, porque en nosotros no hay unidad. La iglesia católica, con todo respeto, es unida. Amén. Si allá hay un fin de algo, digamos, de cambiar los ventiladores, allá todos colaboran para cambiar los ventiladores. ¿Por qué? Porque en su creencia, y está bien lo que ellos hacen. ¿Qué está bien? De que todos como pueden, pero colaboran porque quieren ver su iglesia bien. Amén. Están unidos y eso es de admirar. Amén. Eso es de admirar.
Porque los intereses de la iglesia son los intereses de ellos. Y los intereses de ellos son los intereses de la iglesia. Hablan el mismo lenguaje. Amén. Difícil es cuando incluso en los hogares el marido dice una cosa y la mujer dice otra. Entonces ya hay conflicto. Entonces ya hay problema. Amén. Entonces la convivencia no es agradable. Amén. Cuando hay conflicto en los hogares, la convivencia no es agradable. Entonces ella por allá, el marido por acá, pues la mujer por allá y el marido por acá. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, el deterioro, mire, a veces los hogares se acaban no por adulterio. A veces los hogares no se acaban por infidelidad. Amén. Ni por golpes, ni por violencia física, ni nada de eso. A veces los hogares se acaban por la falta de perdón. Amén. A veces los hogares se acaban porque la convivencia no es como debe ser. Amén. Y no hay una cosa más, digamos, que triste de que el lugar donde el marido nunca quiere estar sea en su casa. O que la mujer nunca quiere estar en su casa. Eso es triste, hermano. Y eso cansa. Eso cansa. Entonces, a pasar del tiempo, eso va aburriendo, hasta que se parte la vida. Entonces, después culpamos al diablo, él nunca me quiso, tiene una mujer en la calle, o buscamos simplemente muchas razones. Pero a veces nosotros mismos, mira, a veces nosotros todos le echamos la culpa a Satanás. Y a veces Satanás no tiene nada que ver en los asuntos. A veces culpamos a los demonios que están dentro, pero a veces ni siquiera ellos tienen nada que ver. Porque el odio es promovido por un espíritu, pero tú permites en tu corazón si dejas que el odio entre o no entre. Entonces, ¿quién es culpable de que odie? ¿El diablo o tú? Nosotros. Cuando Ananías y Zafira fueron delante de la presencia de los apóstoles, ¿qué le dijeron? No dijeron, ¿qué cosa? Satanás te engañó y sustraíste una parte de lo que vendiste. No. Le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? A veces nosotros mismos permitimos que el diablo llene nuestra vida, nuestro corazón, de odio, resentimiento, altivez, orgullo, de muchas cosas. Porque a veces nosotros, digamos que priorizamos los pecados sexuales, que son los peores, pero hay pecados peores que eso. El orgullo es un pecado que mucha gente prefiere que la maten o morirse, pero en su orgullo. Hay personas que por odio ven a otro morirse y no le dan la pastilla que necesita para salvarse, lo dejan morir. Somos asesinos. El odio es asesino. Asesino no solamente es el que mata con un cuchillo o con una pistola. El odio es asesino. El orgullo es asesino. Incluso a veces no mata a otra persona. Nos mata a nosotros mismos. ¿Por qué nos mata a nosotros mismos? Porque nos excluye de la salvación divina. Porque al reino de los cielos no entra ningún ser humano que posea en su ser orgullo. Eso lo dice la Biblia. Aunque a nuestra vista humana no sentimos el odio, pero el odio está ahí. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros no podemos ser orgullosos. Amén. Nosotros no podemos sentir odio por nadie. Amén. Ni por el que nos hace mal, que es nuestro enemigo, entre comillas. Amén. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Aquí nosotros venimos a recibir no solamente una avena con un pan. Lo que realmente nosotros aquí venimos a recibir es palabra de vida. Amén. Palabra que vivifica el alma, que nos llena de amor, de esperanza, de cambio. Amén. Aquí nosotros venimos como conectamos el celular a la corriente para recibir carga. Aquí nosotros venimos a cargarnos. Amén. Lo bueno y descargamos lo malo que nosotros traemos, los problemas, las preocupaciones. Por eso esto debe ser un lugar de ¿qué? De paz. Pero a veces dejamos que el diablo forme aquí el 20 de ¿qué? De julio y 7 de agosto. Cuando el lugar donde debe respirarse más paz y unidad es en la iglesia. Amén. Porque Cristo es uno con el Padre. Amén. A veces ya incluso he escuchado testimonios de personas que dicen de que en la iglesia hay ambientes tóxicos. De que no van a la iglesia porque fueron una vez y lo echaron. Porque no llevaba ropa adecuada, entre comillas, o hizo algo indebido, según el hombre. Porque esa es otra. ¿Cuáles son las reglas que Cristo pone para que tú vengas a Él? Pregunto. Única regla que está en la Biblia que Cristo pone para que nosotros vengamos a Él, o cómo debemos venir nosotros. ¿Cuál es?
con un corazón contrito y un corazón dispuesto. Cristo nos dice, tiene que venir con un pantalón de color negro y una camisa blanca que está muy larga, ni una falda que llega al tobillo. Cristo no dice eso. Cristo dice con un corazón contrito y humillado. Si vamos por la ropa, en la cruz había uno que estaba casi desnudo, apaleado y crucificado, y recibió salvación. Amén. Tu ropa, incluso ni siquiera tu pecado te aparta de la presencia de Dios. Amén. Te separa del amor de Dios, perdón. Amén. Sí nos afecta y nos hace daño, pero déjame decirte que Cristo nos ama y Cristo quiere que nosotros hagamos parte de esta gran familia, porque aquí somos una familia. Cuando un hermano recibe un golpe o el diablo ataca a una familia de nuestra iglesia, tenemos que preocuparnos, tenemos que orar por esa familia. Amén. Porque se supone que tú amas a tu hermano. Debemos amar a nuestro hermano, aunque en algún momento nos haya herido. Amén. Aunque en algún momento nos haya azotado, tenemos que profesar el amor que nosotros recibimos de Dios. Si tú no das lo que recibes, ¿qué eres? Egoísta. Si tú no das lo que recibes, eres egoísta. Y algo que tú recibes de gratis. La Biblia hay una historia de un rey que debía una cierta cantidad y le perdonaron esa cantidad, ¿verdad? Los dos deudores. Y entonces a él le debían y entonces dijo, tiene que pagarme si no lo meto preso. Y como fue y le dijeron al primer rey, ¿sabe qué hizo? Lo metió preso a él. Porque si él lo perdonó, ¿por qué no perdonó la deuda que le debía? Amén. A veces somos así. A veces lloramos y nos tiramos del suelo y sentimos la presencia de Dios. Amén. Tenemos que tener en cuenta que Cristo no es un sentimiento. Tenemos que tener en cuenta que Cristo ni siquiera es un concepto, ni un esquema. Cristo es una vida. Amén. No es una religión. A veces nosotros buscamos de Dios cuando nos sentimos bien, pero cuando nos sentimos mal no buscamos a Dios. Amén. Tenemos que ser coherentes. Amén. Cristo no estuvo en una condición buena cuando murió en la cruz, al contrario, fue escupido, pisoteado, su clavo, todo lo que Cristo pasó por amor a nosotros. Y nosotros a veces queremos estar en el bienestar para poder contar de Dios. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, mi amado hermano, amigo, ese es el mensaje en esta noche, en esta mañana. Que realmente sepamos de que tenemos que amar a nuestra iglesia. Esto es un privilegio. Que nosotros estemos aquí, que hagamos parte de esta circunferencia aquí, de estas paredes físicas, pero espirituales, es un privilegio. Hay mucha gente que está postrada en una cama que no puede mover si quiere tener la oportunidad de caminar para venir a una iglesia. Y nosotros que tenemos las dos piernas, no a veces queremos venir. Es un privilegio y estar vivo. Nosotros muchas veces no le damos el valor lo que Dios nos da. Que tú tengas un trabajo es un privilegio. Mucha gente, es mejor que salga a trabajar a que salga a buscar trabajo. Mucha gente no tiene empleo, mucha gente está enferma, mucha gente no tiene familia. Valora a tu marido, a la mujer que tienes al lado. Mucha gente hoy lo están enterrando. Amén. Tenemos que ser conscientes, hermano, de que hoy estamos y mañana no sabemos. Pero lo que importa es lo que nosotros hagamos hoy. Amén. Entonces este es el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por este día. Gracias te damos, Señor, por el aire que respiramos, por la vida, por la salud. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Padre amado. Te pedimos, Dios mío, que tú tengas misericordia de cada uno de los que tú has querido que estén hoy aquí, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, y abras puertas de bendición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a cada uno de mis hermanos, de la familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sabemos, Dios mío, que en nosotros hay cosas que Dios te agrada. Hay cosas que hay en nosotros que realmente nos dividen como iglesia, Señor. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia. Ten misericordia de la familia. Guarda en el día malo, en la entrada, la salida, en los trabajos, Señor, en la calle. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, guárdanos, Dios mío. Guárdanos, Señor, y ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia de cada uno de mis hermanos que hoy han venido a este lugar. Tú conoces el problema, la enfermedad, la preocupación con que cada uno de nosotros viene a este lugar, Padre. Te pedimos que tengas misericordia. Bendice la vida, los corazones, Señor. Llénanos cada día más de ti, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
en tu mano ponemos. Gracias porque nos han traído en esta mañana. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saluda, hermanos, que están en el mundo. Brinda los fuertes aplausos al Señor.